Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Ilena, por si no me conocen. Soy cubana y si les interesa saber un poquito más de mí, pueden ir a mi primer video que cuento por qué decidí abrir mi canal de YouTube. El día de hoy me ven así, carita lavada, fresquita, porque me han pedido mucho a mis amistades que me maquille. Yo soy nueva también en maquillaje, me gusta mucho, pero nunca he compartido así un video como tal hablando yo de maquillaje. Sí tengo en el canal varios shorts en donde me maquillo rápido, pero nunca pues un video largo. Esto no va a ser un video de maquillaje común y corriente porque no lo voy a narrar yo. Lo va a narrar mi novio, como están escuchando. Así que si les interesa conocer cómo narra un hombre que no tiene nada de idea de maquillaje, este es el video para ti. Ya quiero ver lo que va a decir, pero bueno. Comenzamos, mi amor. El día de hoy va a estar potente. Antes que todo, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba videos. Iniciamos el video con este pomito. Ese pomito tiene un gotero y ese gotero nos echamos 2 gotas y con esas 2 gotas nos lo aplicamos por toda la cara. Luego viene este tubito. Ese tubito tiene una cremita y con esa cremita nos la vamos a echar por debajo del ojo y con el dedo anular, ojo, tiene que ser con el dedo anular y mirando hacia arriba, nos regamos bien por esa zona hasta que quede un liso perfecto. Hace entrada este otro frasquito para quedar una tercera capa. Colocamos la mano en forma de pistola y nos ponemos un puntico de esta cremita en forma de puntos cardinales. Se hace un masaje por toda la zona donde la colocamos y listo, ya tenemos la tercera capa. Así que vamos para la cuarta y última. Con esta paleta nos hacemos otros punticos con esta cremita blanca que nos va a hidratar la piel. Es muy importante que en este paso lo hagan en forma de rombo y no en forma de puntos cardinales, porque si no, no le va a quedar un liso perfecto. Así que delicadamente nos regamos la crema por toda la zona y listo. Así logramos un liso perfecto. El siguiente paso es con este prebón plateado. Nos lo colocamos encima de cada ojo y con la esponjita absorbemos el excedente dejando solo lo justo y necesario para que no resalte tanto y opaque ese brillo molesto. Con la paleta de maquillaje cogemos el color blanco y con el pincel nos difuminamos arriba de lo que habíamos hecho con la esponjita. Un tips que tienes que saber es que tienes que saber dominar ambos ojos para que seas capaz de mantenerlos abiertos e independientes en cada ojo que te maquilles. El espejo con el que estás maquillando te resulta muy incómodo, puedes apoyarte en el que trae la paleta, que es uno pequeño, para que puedas ver los detalles más de cerca. Es hora de que haga entrada esta otra paleta, con colores más oscuros y el pincel más finito, que va a permitir delinear una línea oscura sobre la anterior que era más clara. El truco está en hacerlo con paciencia para que quede parejo, así que si eres de esas personas impacientes, recuerda que seguramente eres cubana, has estado en una cola, así que ten calma para que te quede bien. Ahora cambiamos a pincel más blando y sobre esa línea pasamos y pasamos y pasamos hasta que desaparezca. Con ese mismo pincel elegimos el color carmelita en la paleta de colores. Y en la esquina del ojo y frotando hacia el centro logramos hacer un degradado de color oscuro a claro para crear un contraste a la vista suave y agradable y no sea un pegoste de chapapote en el párpado. Este paso requiere tener más paciencia que los anteriores porque tiene que quedar bien degradado. Si has llegado hasta aquí quiere decir que te está gustando el video, así que recuerda suscribirte y activar la campanita. Luego del degradado soltamos el pincel suave y agarramos el duro. Así que me imagino que no lo hayas tirado muy lejos porque no hemos acabado con él todavía. Con ese mismo pincel agarramos el color blanco y rellenamos el espacio que queda entre el color oscuro que nos dimos y el resto del ojo. Otro tips que tienes que saber es que no te tienes que casar con un solo pincel. Seguramente tendrás muchos tipos que varían en tamaño, forma, color, dimensión y todo por ahí para allá. Puedes utilizar el que más cómodo te sea. Si por alguna casualidad no tienes más pinceles, no te desesperes, simplemente utiliza un dedo. En este caso le toca al índice por varios motivos. Primero, por comodidad y segundo, para darle participación y el pobre dedo no se ponga bravo. Ahora le toca a la ceja. Iniciamos con el mismo pincel suave que estaba embarrado de color blanco. Nos hacemos una iluminación en el contorno de ambas cejas
y con el lápiz nos la retocamos para que queden más oscura. Este paso es ligero, no te embulles mucho con el lápiz que no se está buscando excesos, suave, con delicadeza. Ya lo que viene quedando es peinártela. Es muy importante que lo hagas de abajo hacia arriba y en dirección hacia afuera. Y ya, cejas listas. Una vez terminada la ceja, tomamos estos dos pomitos para darle una tonalidad a la piel. Ya eso varía según tu pigmentación y tu gusto personal. Con el dedo anular una vez más nos las vamos regando por toda la cara y con la esponjita se empieza a regar hasta que quede bien esparcida. Luego con este otro crayoncito nos lo aplicamos por debajo del ojo. Ya nos habíamos maquillado la parte de arriba, así que prepárate que ahora viene la parte de abajo. Siguen haciendo entrada más crayones y en esta ocasión les toca esto. Con una tonalidad más oscura hacemos unos 11 punticos, 3 en cada pómulo y 5 en la frente. Tiene que ser así, no te puedes hacer más porque si no va a conllevar a darte más esponjita después. Eso no te lo vas a tocar, te lo vas a dejar ahí. Porque ahora viene otro crayón más, te dibujas los contornos de la nariz y ahora sí, prepara el brazo porque es mucha la esponjita que vas a tener que dar. Comienza el tiquitaca de la esponja empezando por los pómulos hasta que te quede bien regado. Después vas para la frente y con el mismo procedimiento terminas en la nariz. Un tercer tip que tienes que saber es que tienes que estar peinada antes de realizar este paso. Porque con el tiquitaca que vas a tener que dar con la esponjita luego no vas a poder hacerlo. Así que si estás mirando este video y al mismo tiempo que te estás maquillando, te aconsejo que lo pauses, te peines y continuamos. Estén muy atentas porque ahora viene el paso muy importante. Y sí, como lo están viendo, otro crayoncito y más esponjita. Ya casi terminamos esta parte, pero no antes sin darles una vez más un uso a la paleta de colores. Elegimos un color claro y con la brocha despeluzada nos damos ese toque de glamour resaltando con un rosa la parte de los pómulos. Con esa motica que ustedes ven ahí dibujamos la medialuna de los ojos y tocamos la frente y la mandíbula, dejándole la pista abierta a la brocha despeluzada que se va a encargar de darle ese toque final, para darle un resultado verdaderamente satisfactorio. Si a mí no me creen, miren ustedes mismas y déjenme en un comentario si tengo la razón o no. Ahora viene lo que para muchas es un verdadero reto, las famosas chinitas, que no a todas les queda parejas. Aquí es la parte en la que muchas de ustedes no se les puede hablar. Una vez que las logres hacer ya casi puedes cantar victoria, porque solo te quedaría con un pincel finito dibujarte el contorno inferior del ojo, ponerte las pestañas, puede ser del largo que prefieras y listo. Así de bella quedan. Ahora viene el rímel. Con la boca abierta y mirando el espejo como si estuviera ahí la chica plástica que te cae mal, te lo vas a colocar para dar por terminada esta parte y empezar con los labios, porque esto no termina. Este video tutorial no podía terminar sin que el dedo del medio hiciera algo. Es por eso que le dieron la tarea del departamento de los labios y los pómulos, aplicando un brillito para que luego viniera otra vez la esponjita. Y aquí está. Con ella te vas a dar unos toques, no tanto como los anteriores, para matar un poco el brillo y no encandiles a nadie cuando salgas por ahí. Casi al terminar este video tutorial vienen los labios, no menos importante que el resto de los maquillajes. Con ese lapicito que tú ves ahí te vas a dibujar el contorno de ambos labios con mucho cuidado para que no te salga. Lo siguiente es este brillo, te lo dibujas sobre las líneas y ahora sí, se puede decir que terminaste este maquillaje. Si ya has llegado hasta el final del video, quiere decir que has disfrutado mi narración
mis conocimientos de maquillaje y además la manera en que quedó este tutorial maravilloso. Espero que te hayas divertido, la hayas pasado bien, te hayas reído, pero sobre todo que te haya inspirado. No solo a hacerte un maquillaje, sino también a que lo narre tu novio.